Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Cuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rodolfo y Laura en su segmento Matrimonio. Siempre se me va al final. Matrimonio y familia en plenitud. Así que bueno, Rodolfo, Laura, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, buenos días a todos. Esperando que se encuentren disfrutando de este día tan hermoso que Dios nos ha mandado, ¿verdad? En todo momento hay que ser agradecidos. Estamos disfrutando de un clima muy agradable. Espero que tú también lo estés disfrutando y pongamos nuestro corazón ahora sí que en modo de disposición para escuchar y alimentarnos y saber pensar qué es lo que Él nos quiere hablar. En la vida vamos a tener momentos de situaciones de tristeza, vamos a tener situaciones de alegría. Hay momentos que esa tristeza se puede contagiar, se puede ver. ¿O qué tal cuando estamos enojados, verdad? La gente ni se quiere acercar a nosotros porque sabe cómo vamos a reaccionar y cuidado y se acerquen. Pero ¿qué tal los momentos de felicidad? Esos momentos de felicidad en donde queremos transmitir la felicidad que hay. Y yo creo que a eso nos ha llamado el Señor a transmitir esa felicidad que solamente la encontramos en Él. Hoy vamos a ver una historia en el Evangelio de San Marcos. Es la historia acerca de un paralítico que posiblemente se sentía solo, pero no lo estaba. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos capítulo 2 a partir del versículo 1. Dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, era descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de ellos. Así es como hemos titulado esta plática, esta enseñanza, la fe de ellos. ¿Por qué? Porque es maravilloso observar cómo Dios se muestra a todos nosotros, sin excepción, a ti, a mí, a todos. Pues a través de esta historia nos gustaría resaltar la fe mostrada por ellos, los cuales no se proporcionan más datos. Es más, ni siquiera al hombre que se encontraba paralítico. A él se le llama simplemente el paralítico. A ellos se les llama unos que traían al paralítico, pero que sin lugar a dudas tenían el ingrediente suficiente para acercarse a nuestro Señor Jesús. Ese ingrediente que Dios ha depositado en todos, en ti, en mí, en mi esposa, en todos ha depositado la fe. Pues sin fe es imposible que le agrademos a Dios. Aquí quiero resaltar cómo se debe de luchar o cómo se debe de enfrentar los problemas sin un individualismo. No pensaron en ellos mismos. Oyeron que Jesús estaba en casa y no le dijeron a su amigo, vaya, yo voy a verlo, voy a ver qué tiene para mí.
Ya te contaré cómo estuvo esa reunión. Te transmitiré lo que Jesucristo nos enseña, lo que nos va a hablar, lo que nos va a decir. No, ese no fue su pensamiento. Su primer pensamiento fue, conozco a alguien que en estos momentos necesita más o igual que yo de Jesús, pero con una diferencia, que ese amigo, que ese paralítico por sí solo no puede andar, no puede más que con alguien que le ayude. ¿En cuántos momentos en nuestra vida nos hemos sentido solos? Y pensamos que estamos solos cuando en realidad no estamos solos. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce las necesidades y manda personas para que nos ayuden, manda a personas alrededor de nosotros que en ese momento están viviendo en otra dimensión, están viviendo otras cosas, no como nosotros las estamos viviendo. ¿Cuál de los cuatro amigos sería el de la iniciativa? ¿Quién de ellos empezó a correr la noticia de que era necesario transportar a alguien que estaba en un lecho, que estaba sin poderse parar, que no se podía valer por sí mismo? Fue ella el primero que le comentó, oye, fíjate, hay que llevar a este amigo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le debe, qué respuesta debe haber recibido? Sí, vamos, con ánimo, mira, es más, espérame, yo conozco a otra persona que también puede ir con nosotros, pero seguramente, no lo dudo, pudo haberse encontrado también con alguien que le dijo, no, yo tengo cosas que hacer, yo ya tengo un compromiso, yo tengo que ir a alimentar a los animales, yo tengo que ir y tengo que ir a comprar esta cosa, yo tengo que ir a realizar este negocio. Seguramente también hubo, pero no desmayó, no desmayaron. ¿Hasta cuándo? Hasta que se juntaron cuatro. No, no le importó las evasivas, no le importó un no. Dijo, si este no quiere, voy con otro. Y fueron cuatro. ¿Qué serían de este paralítico? ¿Qué relación tenían? ¿Amigos? ¿Vecinos? ¿Serían parientes? ¿Sería el papá? ¿Sería el hijo? ¿Sería el suegro? ¿El tío? ¿El sobrino? No lo sabemos. No lo sabemos porque la historia no nos los dice. ¿Sí? No da mayores datos, pero lo que sí muestra es que se juntaron por lo menos cuatro que tenían fe, pero además esa fe la demostraron poniendo manos a la obra. Esa fe se puso en acción, como nos lo dice el libro de Santiago, ¿sí? Esa fe no se quedó nada más en buenos pensamientos. Pues sí, yo creo que Jesús lo va a sanar. No, no, no. Dijeron, bueno, creemos, tenemos fe, pero para eso Él debe de estar a los pies de Cristo. Es hora de caminar. Pongámonos de acuerdo, pongámonos nuestras fuerzas. A ver, ¿quién primero? Yo adelante, tú atrás, tú de este lado, yo aquí. ¿Sí? En ese momento, Él los necesitaba para que lo llevaran con Jesús. Sabemos que nosotros, dijeron ellos, seguramente sabemos que nosotros no lo vamos a sanar, pero lo vamos a llevar con quien sí lo va a sanar, con quien tiene el poder de curarlo, de sanarlo, de levantarlo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Tenían esa idea en su mente, que solamente Jesucristo es el que sana, es el que salva. Es importante retomar todas estas cuestiones para aplicarlos en nuestra vida práctica, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, que seamos nosotros mismos quienes tomemos la iniciativa para implantar el reino de Dios y su justicia en nuestra casa. ¿Cómo? A través de esta fe, a través de decir, yo soy el primero que voy a organizar una tertulia, una plática. A ver, hijos, vamos a sentarnos a la mesa y vamos a repasar esta misma historia del paralítico, a ver qué nos dice, cómo nos vamos a ayudar nosotros, cómo nos vamos a coordinar para que Jesucristo esté en medio de nosotros, en nuestra familia. Hay que empezar ahí, hay que empezar aquí, hay que empezar a implantarlo aquí para ver qué más nos quiere decir. Bueno, claramente vemos la necesidad con esta porción de la palabra de Dios, la necesidad imperante de ponernos de acuerdo.
de estar en una perfecta unidad, de que pensemos, ¿verdad? Esta unión que había en estos personajes, en estos cuatro personas que llevaron a ese paralítico, pues se pusieron de acuerdo. Esto me lleva al versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Corintios, que dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense, aquí es impresionante la palabra que utiliza el apóstol Pablo para la iglesia de Corintios, donde le dice, le ruego. ¿El ruego qué es? Es una petición, es una imploración, es una solicitud, es una súplica, una exhortación. Por eso la palabra nos dice, les ruego que, ¿verdad? Que hablen una misma cosa. Nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo estamos hablando, cuáles son nuestras palabras. ¿Hablamos fe o hablamos desesperanza? ¿Hablamos salud o hablamos enfermedad? ¿Hablamos vida o hablamos muerte? ¿Cuál es nuestro vocabulario con el que nosotros nos levantamos? ¿Qué palabras estamos utilizando? Las palabras de fe, las palabras de vida que sabemos que están en la palabra de Dios, que es vida. ¿Qué palabras tenemos nosotros en nuestra boca, en nuestro corazón? Y luego nos dice este versículo que hablemos una misma cosa. Y también nos dice que no haya divisiones. Esto lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué hay mucha división en la familia, en el matrimonio? Precisamente porque hablamos idiomas diferentes. El idioma tiene que ser la palabra de Dios, ponernos de acuerdo a los fundamentos que nos da cómo vivir, cómo comportarnos, cómo debe de estar nuestro corazón, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice en Lucas 11:17, que mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Este versículo de que una casa dividida contra sí mismo cae, yo la traigo mucho en mi cabecita, en mi corazón, cuando se quieren levantar los pleitos, la división, cuando queremos como matrimonio, ¿verdad? Cada quien irnos por un camino, por otro. No, no, no. Una casa dividida va a caer. Por eso tenemos que estar en una perfecta unión, unidos perfectamente, como lo dice aquí, este versículo, ¿sí? ¿Para qué? Para que reine Cristo en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro matrimonio y en casa, ¿sí? Y perfectamente unidos vemos claramente cómo lo dice en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nos habla también aquí, me habla el Señor de qué testimonio estamos dando. Verdaderamente ven los vecinos, ya no vamos con los vecinos, ven los hijos, ven con quien realmente vivimos, porque podemos aparentar, lamentablemente, podemos decir que estamos muy bien, pero la gente, nuestro círculo, nuestra familia, con quien vivimos, los hijos, se dan cuenta cómo nos llevamos. La familia, los hermanos, papá, mamá, se dan cuenta cómo nos llevamos, cómo nos tratamos verdaderamente, si verdaderamente estamos llevando a cabo la palabra, si la estamos viviendo, porque no podemos engañar a la gente que vive con nosotros. Y aún voy más allá, tampoco se puede engañar a los que no nos conocen, ¿verdad? A los vecinos, porque a fin de cuentas todo sale a la luz. Se nota cuál es nuestra convivencia, cómo nos hablamos, cómo nos dirigimos, cómo nos amamos, cómo vivimos.
Y eso debe demostrar siempre en nuestra vida que estamos unidos verdaderamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que quien nos gobierna es el Espíritu Santo. Debe de hacer un anhelo en nuestros corazones, que sea verdaderamente el gobierno del Espíritu Santo en todo nuestro ser, ¿sí? Necesitamos quitar toda división de la mente. No sé si les pasa, a nosotros sí, al menos a mí sí, cuando llegan esos pensamientos de división, ¿verdad? ¿Cómo los tenemos que desechar? Simplemente dice la palabra claramente que derrumbemos, que echemos fuera todo pensamiento que va en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Esto es un ejercicio mental que nosotros tenemos que estar haciendo. Cuando lleguen en esos pensamientos de división, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Yo les digo, les comento esto. Simplemente desecho esos pensamientos de división porque sé que no vienen de Dios, porque en Dios no hay división. Él quiere una perfecta unidad, empezando con quién, pues con mi esposo, el matrimonio, la familia, la iglesia, la sociedad. ¿Cómo se viviría una iglesia perfectamente unida, en un mismo sentir, en un mismo pensar? Pero todo empieza en casita, para que podamos verdaderamente vivir en plenitud. Nos tenemos que desarrollar en casita. Cuando llegan esos pensamientos, ¿verdad? Que quieren meter división con mi esposo, ¿qué hago? Simplemente me pongo a orar por él. Doy gracias por su vida, empiezo a bendecir su vida. Señor, gracias por su vida, que me bendice tanto, y empiezo a orar por él, ¿verdad? Y eso automáticamente quita esos pensamientos de división, esos pensamientos que quieren estar ahí atormentándonos, se van con la oración, orando siempre por él, en todo momento, cuando llegan esos pensamientos, ¿verdad? Aquí también nos habla este versículo de una misma mente. ¿De qué mente estamos hablando? ¿De una mente llena del mundo, de lo que nos ofrece el mundo? ¿Una mente llena de qué? ¿De vanidades? ¿Una mente de qué? No, la mente de Cristo, lo vemos en Primera de Corintios 2:16. Dice claramente que nosotros tenemos la mente de Cristo. Para eso siempre les hacemos una invitación con las personas que conocemos, y esta invitación la hacemos en todo momento. Tenemos que leer la palabra diariamente en casita. No vamos a poder tener la mente de Cristo si nosotros no conocemos a Cristo. ¿A través de qué? De las Escrituras. ¿A través de qué? De estar meditando diariamente en casa las Escrituras. Ese es un anhelo de nuestro corazón, el conocerle cada vez más al Padre, al Hijo, de conocer al Espíritu Santo, de que ellos sean quien reinen nuestro hogar, ¿sí? Y bueno, como les decía, someter todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, pero para eso tenemos que conocer lo que dice la palabra. Por eso es muy importante levantar ese devocional en casita. Como matrimonio, nos lo han dicho muchas veces nuestros pastores. ¿Qué tenemos que hacer? Leer juntos. Leer juntos la Biblia en la noche, en la mañana, en el tiempo que tengamos, pero nuestra lectura, independientemente de nuestra lectura que tenemos solitos, la administración que necesitamos, que Dios nos da, el pan diario de cada día, necesitamos también ese pan diario de cada día como matrimonio. Tenemos que leer juntos, es una invitación que les hacemos, y ustedes van a ver cómo empieza a cambiar la vida matrimonial, si hay muchos sombrerazos, ¿verdad? Si hay mucho pleito, si hay mucho disensiones, muchas peleas, precisamente el leer la palabra empieza a establecer la paz de Cristo. La empezamos a leer en voz alta, ya sea mi esposo o yo, y comentamos qué nos habla la palabra a cada uno de nosotros, y oramos también con esa palabra que leímos, esa porción, ese pan de vida que es para nuestro matrimonio, que tanto lo necesitamos, tanto necesitamos esto.
Y una vez les comento, al principio va a haber mucha resistencia, porque el enemigo no quiere que andemos en unidad, mucho menos va a querer que leamos la palabra juntos, ¿sí? Va a haber, no se va a querer, va a salir una situación, otra situación, un pleito, aquello, porque eso nos pasó. Había mucha oposición. El enemigo no quería que se leyera la palabra juntos, ¿verdad? Entonces, pero hay que perseverar en leer la palabra juntos. A veces no quería mi esposo, a veces yo no quería, y así empezamos. Pero con la gracia y la ayuda de Dios y el entendimiento de saber que esto lo teníamos que hacer para que nuestro matrimonio funcionara, pues incluimos a Dios y leemos la palabra juntos. Ahora ya es diferente, ya no están esos pleitos, esos sombrerazos con los cuales empezamos, ¿verdad? Ahora, también nos dice este versículo de que tuvieron un mismo parecer. ¿Qué es un mismo parecer? Una misma opinión, un mismo juicio, una misma valoración. Se pusieron de acuerdo, valoraron que lo tenían que llevar cargando entre 4 porque él no podía ir, lo cargaron y lo llevaron, ¿sí? Y estuvieron unánimes. ¿Cuánta falta nos hace estar unánimes? ¿Qué quiere decir? Habla de una profunda unidad del corazón, de la mente, y es un propósito de todos como creyentes en Cristo estar unánimes, un mismo propósito, un mismo corazón, que es el servirle a Dios, ¿verdad? El dar a conocer su nombre, el que Él sea glorificado, el que le conozcan y el que esa misericordia que ha dado a nosotros también sea para todos aquellos que no le conocen. Sí, pues para eso nos sirven estas historias tan hermosas que están en la palabra de Dios, porque los podemos trasladar a nuestro matrimonio y los debemos de trasladar. ¿Cómo 4 se pusieron de acuerdo? ¿Sí? ¿A qué distancia estaban de la casa donde estaba Jesús? ¿Cuánto tiempo tuvieron que caminar? ¿Qué cosas tuvieron que dejar de hacer? ¿Qué les dirían en su casa? ¿Los animaron? ¿Los desalentaron? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es de que ellos en su corazón no se desalentaron. Lo que comentaba mi esposa de implantar prácticas en casa, no desalentarnos porque es muy fácil desalentarnos. Vamos a leer, no tengo tiempo, ya estoy cansado, y sin fin, tú las conocerás más o mejor que yo, no lo sé, pero tenemos un sinfín de pretextos. Pero estos amigos, no se desalentaron, caminaron, invirtieron sus esfuerzos, iban con ánimo, con júbilo, con alegría de corazón. Y de repente al dar la vuelta, yo me imagino la escena, al dar la vuelta o al irse acercando, vieron a la multitud que se agolpaba a las puertas. Qué bueno que estaba ahí esa multitud agolpada a las puertas, pero en esos momentos para ellos era un impedimento para llevar a su amigo hacia Jesús. ¿Qué pasó? ¿Se desalentaron? No, al contrario. Dios les puso creatividad, una idea. Alguien dijo, ¿y qué tal que nos subimos y lo bajamos a los pies de Cristo? ¿Qué tal? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué dijeron los otros? Pues no hay tiempo. Adelante, vamos a hacerlo. ¿Quién consiguió las cuerdas? ¿Quién consiguió para hacer la abertura que nos habla el Evangelio? Que hicieron una abertura en el techo. ¿Cómo estuvo el trabajo? Hubo coordinación, hubo unanimidad en decir sí lo vamos a hacer. De los 4 iban con la fe, hubo coordinación, hubo un propósito. Ese propósito se tenía que cumplir. Ese propósito tenía que ser el de llevar a este amigo paralítico a los pies de Cristo. ¿Sí? No se trataba de ellos, se trataba de mantener el objetivo, presentar a su amigo paralítico y ante Jesús. Ante la adversidad,
En cualquier adversidad que nos encontremos o que se quiera levantar, siempre con el favor de Dios va a surgir una idea. En ellos fue romper el techo. ¿Y qué tal si el dueño de la casa se enoja y nos corre? Atrevámonos hasta en una casa diferente a decir, ¿me permites orar por los alimentos? Y levantemos oración por los alimentos, cosa tan sencilla, mostremos el evangelio, pero no, ellos siguieron con su plan, ellos siguieron adelante, no escatimaron esfuerzos, no pensaron en todo lo negativo que a veces tú y yo pensamos, porque dicen por ahí que a veces pensamos más en lo negativo. ¿Qué tal cuando la esposa nos habla? A mí me habla, me dice, Rodolfo, y digo, ay Dios, ¿ahora qué hice o qué dejé de hacer? Siempre pensamos en lo negativo, pero ellos no, ellos pensaron, dijeron, sigamos adelante, no importa, sigamos adelante. Y entonces, hasta aquí con esta historia, quiero resaltar 3 puntos para ir cerrando. Una fe, el primero de ellos es una fe que derrota toda incredulidad. Pues hemos repasado cómo los 4 vencieron cualquier situación, obstáculo o literalmente rompieron un techo para cumplir su objetivo. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: vivir y presentar a Jesús resucitado como el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Por Él vivimos, por Él existimos y a Él sea la gloria. En Hebreos 11, versículo 3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué veían estos amigos? A un paralítico. ¿Qué no veían? Veían a la sanidad, pero se hizo la sanidad con Cristo porque de ahí proviene todo. 2, sabemos que formamos parte de una comunidad, pues si 4 pudieron acercar al paralítico, ¿qué no haremos si unimos nuestra mente, corazón, alma y fuerzas para promulgar el evangelio comenzando en casa? Ya te digo, y como idea, y que Dios te dio más creatividad. Vuelve a leer esta parábola, esta historia, y sabrá Dios qué más enseñanza nos va a dar para fomentar la unidad, la unanimidad, la mente de Cristo en nuestro hogar. Y 3, romper todo esquema, toda barrera para vivir en la dimensión a la que Dios nos ha llamado. Ellos rompieron un techo, nosotros rompamos con costumbres, nosotros rompamos con hábitos. Para tener la mente de Cristo se necesita valentía y tú y yo la tenemos. Mi esposa la tuvo, yo la tuve y nosotros la tenemos. Y sigamos avanzando. Tenemos que romper todo esquema. Aquello que nos está atorando, lo tenemos que romper. ¿Para qué? Para que Él crezca y nosotros menguemos, como dice la palabra. Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión en el corazón y que sea una invitación para llevar a todos aquellos que están paralíticos espiritualmente hablando, como una vez lo estuvimos nosotros, y alguien nos acercó a nuestro Señor Jesucristo, alguien nos lo presentó, que así nosotros seamos, tengamos ese corazón para que la misericordia y la gracia de Dios se extienda en esta tierra. Les amamos y nos vemos hasta la próxima.